No fue el viento lo que me detuvo en seco al llegar a casa, ni el silencio del atardecer, ni siquiera la forma en que la grava crujió bajo las ruedas, como si quisiera avisarme de algo. Fue la imagen mis cosas tiradas en el césped, como si fueran basura vieja. Al principio no lo entendí. Pensé que algún animal había revuelto los cubos o que tal vez algún vecino había dejado una mudanza a medio hacer. Pero entonces vi mi bolsa azul, la de las escapadas de fin de semana, abierta y manchada de tierra con las asas deshilachadas, como si hubieran intentado arrancarla de mi prehistoria. Soy Iris Valdés. Tengo 63 años. Y hasta ese día creí que aún tenía un lugar al que volver. Había estado fuera 3 semanas cuidando a mi hermana Carmen, que se recuperaba de una operación en Valencia. Nunca pensé que al regresar encontraría mis libros de poesía, mis álbumes familiares, mi vieja bata de invierno, todos desperdigados como si alguien hubiera querido borrar mi existencia con prisa. Entre las macetas rotas del jardín, el mismo que yo regaba cada mañana desde hace 2 décadas, estaba la caña de pescar de Esteban, partida en 2, como una columna rota, en un templo abandonado. Casi no podía respirar. Subí los escalones con las piernas temblando. Me apoyé en la barandilla más para contener el vértigo que para avanzar. Entonces vi la nota. Un trozo de papel de libreta arrancado sin cuidado, pegado con cinta en la puerta. El papel se movía apenas con la brisa como si dudara si quedarse o volar lejos. Lo leí una vez, luego otra, y luego una tercera porque mi mente se negaba a aceptar lo que decían esas líneas. Lo siento, mamá. Mis suegros se mudan. Ya no hay espacio. No decía más. No había firma. Pero la letra era la de Diego. Pulcra, ligera, inclinada a la derecha como siempre. La misma que usaba cuando de pequeño me escribía tarjetas por el Día de la Madre, o cuando me dejaba notas diciendo que llegaría tarde del instituto. Me quedé allí parada con el papel en una mano y el corazón desbordado en la otra. No entendía cómo algo tan breve podía doler tanto. Cruzando la calle, la señora Vázquez me miraba desde su porche, su taza de té detenida en el aire. No dijo nada. Ninguno lo hizo. El barrio de pronto se volvió un teatro donde todos sabían el guión, menos yo. Bajé los escalones como quien baja de un lugar que ya no le pertenece. Caminé hasta el portón lateral y traté de abrirlo. Cerrado con llave. Intenté la trasera, también cerrada. Alguien se había tomado el tiempo de asegurar que no pudiera entrar, pero yo aún tenía la mía. Metí la llave en la cerradura principal. No giraba. Alguien la había cambiado. Toqué la puerta. Primero suave, como si aún creyera que esto era un error. Luego más fuerte. Escuché pasos roces, una pausa larga. Finalmente se entreabrió. Y allí estaba ella, Clara, con ese gesto que siempre confundía compasión con condescendencia. «Ay, Iris, ya estás aquí». No me ofreció pasar. Solo se quedó en el umbral como una centinela de algo que ya no me incluía. A lo lejos vi a Diego. Estaba en el pasillo con los brazos cruzados mirando al suelo, como si estuviera contando baldosas. «¿Qué es esto?», pregunté. «¿Qué significa todo esto?». Clara soltó un suspiro, ese que usa cuando quiere sonar justa. «No es nada personal. Mis padres también necesitan un lugar. Tú ya estuviste aquí. Ahora nos tocas a nosotros». Diego no dijo nada. Ni una palabra. Solo levantó la vista un segundo y luego volvió a bajarla como si yo fuera un fantasma del que le daba vergüenza hablar. «Es lo justo», insistió Clara. «Somos una familia. Tenemos que pensar en el futuro». El clic del cerrojo fue la respuesta final. Me vi reflejada en el vidrio de la puerta mientras se cerraba lentamente. No con ira ni con desprecio, sino con indiferencia. Y eso dolía más. Caminé de nuevo hacia el césped. Me agaché con esfuerzo para recoger una foto caída la Navidad del 98, Diego en pijama, yo, abrazándolo frente al árbol.
La apreté contra el pecho y sin saber cómo eché a andar por la calle. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó nada. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que uno puede ser borrado en silencio. Que el abandono no siempre grita. A veces simplemente se deja una nota en la puerta. Aún con el papel arrugado en la mano, me quedé frente a la puerta, como si el acto de permanecer allí pudiera alterar lo que acababa de leer, como si el tiempo retrocediera solo porque yo lo deseaba. Toqué una vez más. Esta vez con los nudillos tensos, el corazón golpeando más fuerte que mis dedos. Esperé. Podía oír movimiento adentro. Pisadas. Una silla arrastrándose. Un suspiro largo. La puerta se entreabrió dejando ver una rendija estrecha, desde donde asomó Clara con esa expresión cuidadosamente construida, mezcla de sorpresa y superioridad camuflada, bajo un barniz de cortesía. «¡Ay, Iris!», dijo sin abrir del todo. «No te esperábamos tan pronto. Pensábamos que llegarías mañana». «¡Mentira!». Yo había mandado un mensaje esa misma mañana desde la estación. Sabían perfectamente que regresaba ese día. Clara llevaba un suéter de lana fino y unos pantalones que no se usaban para estar por casa. Se había preparado. Me miraba como si la incomodara que la sorprendiera en su propio escenario. «¿Qué es todo esto?», pregunté. «¿Por qué están mis cosas en el césped?». La puerta se abrió un poco más. Detrás de ella vi el pasillo. Todo seguía igual. Las fotos familiares colgaban en el mismo orden, la boda de Diego y Clara, la comunión de Elías, nuestra última Navidad con Esteban. Todo intacto salvo yo. El aroma del limpiador de limón me resultó casi ofensivo, como si hubieran borrado mi presencia, pero se hubieran esmerado en dejar la casa reluciente para los nuevos invitados. Diego estaba al fondo junto al perchero. No levantó la mirada. Llevaba esa camisa azul que yo le planchaba cuando tenía entrevistas. Parecía un niño castigado clavado al suelo por su propio silencio. «No es nada personal, Iris», dijo Clara, y esa frase sola ya era suficiente para saber que todo lo que venía después era una justificación. Salió al porche y cerró la puerta detrás de ella, como si ya no fuera mi casa. Apoyó la espalda en la madera, cruzó los brazos y habló con tono templado como quien tiene la razón bien ensayada. «Mis padres ya no pueden vivir solos. Han vendido su piso en Alcalá y no tienen a dónde ir. Hablamos con Diego y decidimos que lo más lógico es que vengan aquí. La casa es grande, pero no tanto. Y tú... bueno, tú te las apañas bien. Me las apaño bien». Así justificaban dejar a una madre en la calle, como si la autosuficiencia fuera licencia para el destierro. Sentí que algo se comprimía en mi pecho como si el aire me faltara por lugares donde nunca había faltado. «Esta es mi casa», dije, no grité. «No todavía. La compramos con Esteban. Él nunca habría...». «Esteban ya no está», interrumpió Clara rápida firme. Lo dijo como quien cierra una puerta sin necesidad de girar la manija. Volví a mirar a Diego. Ni siquiera había fingido buscar una explicación. Seguí allí quieto, los brazos cruzados, los ojos en el suelo, las palabras encerradas en la garganta como piedras. Lo crié para que fuera firme, pero justo. Lo acompañé en cada caída, en cada examen, en cada noche de fiebre. Y ahora me devolvía la mirada. Solo cuando se sentía culpable, no cuando se sentía responsable. «¿Tú estás de acuerdo con esto?», le pregunté directamente. Tardó en responder. Luego apenas un murmullo. «Es lo mejor para todos, mamá». Ese «mamá» me dolió más que si me hubiera llamado por mi nombre. Me dolió porque se atrevía a usarlo mientras me negaba el lugar que implicaba. No había ira en su voz, solo resignación. Como si se hubiera convencido de que esta decisión, aunque dolorosa, era inevitable. Como si el cuidado a sus suegros justificara la traición a su madre. Clara se acercó un paso con ese tono amable que usaba cuando explicaba cosas a los profesores en las reuniones escolares. «Ya tuviste tu turno aquí, Iris. Criaste a Diego, estuviste con él cuando lo necesitó. Y eso nadie lo niega.
Pero ahora nos toca a nosotros. La casa tiene que sentirse nuestra. Y con todo respeto, tu presencia la mantenía en el pasado. Un clic seco. El cerrojo bajó desde dentro. El sonido más fuerte que 1000 palabras. Me di cuenta entonces de que esa puerta no se cerraba contra el frío. Se cerraba contra mí. Bajé los escalones lentamente. En el bolsillo aún tenía la llave vieja. No intenté usarla de nuevo. No por miedo, sino por certeza. Me senté un momento en el banco del porche junto a la maceta vacía, donde solía crecer mi albahaca. Me quedé mirando el árbol de enfrente, el mismo donde colgábamos luces cada diciembre. Me pregunté si seguirían haciéndolo sin mí, si pondrían otra estrella, si usarían los mismos ganchos o los tirarían también. Me levanté. Tomé la bolsa azul aún manchada y desgarrada en un lado. Caminar fue lo único que me quedó. Y mientras me alejaba por la acera, supe que lo que más dolía no era el desalojo. Era la naturalidad con la que lo habían hecho, como si echar a una madre fuera un simple paso logístico. Porque al parecer en esta familia moderna, cuidar a los suegros era noble. Pero cuidar a la mujer que los crió era inconveniente. Caminé sin rumbo durante horas. La maleta azul tropezaba con las grietas de la acera, como si también se negaras a seguirme. No sabía hacia dónde iba ni cuánto había andado. Solo sabía que no podía quedarme allí delante de una casa que ya no era mía. El barrio seguía igual, las fachadas cuidadas, los setos bien cortados, los mismos buzones inclinados hacia el sol de la tarde. Pero algo había cambiado. Y no era el barrio. Era yo. Crucé la avenida y llegué al parque junto al río. A esa hora la luz caía como mantequilla derretida sobre los bancos de hierro y los senderos de grava. Me senté en uno que crujió bajo mi peso como si me reconociera. Me apoyé en el respaldo y cerré los ojos solo un momento, pero ese momento se abrió como una grieta por la que se filtraron todos los años que creí tener bajo control. Recordé la fiesta de cumpleaños número 6 de Diego. El payaso que contraté llegó tarde, así que improvisé juegos con cuerdas y cucharas y les pinté caritas a todos los niños con mis propios lápices de ojos. Diego lloró al principio, pero terminó abrazándome delante de todos diciendo que yo era mejor que cualquier payaso. Lo abracé con la cara manchada de pintura y las manos cubiertas de glaseado, pensando que nunca olvidaría ese día. Y no lo olvidé. Ni ese ni el del ataque de fiebre que tuvo a los 12 cuando pasé 3 noches sin dormir, revisando su temperatura cada hora con un termómetro que ya se mecía solo entre mis dedos. Me acordé de cómo me escondí para llorar cuando me dijo que se iba ya a vivir con Clara, porque sentí que se me escapaba algo. Pero lo abracé igual sonriendo, fingiendo que era solo orgullo, lo que me llenaba el pecho. Y luego vinieron los préstamos. Una vez para el primer coche, otra para el negocio de diseño gráfico que nunca despegó. Solo hasta que me estabilice mamá. Y yo siempre sí. Siempre claro, hijo. Vendí las joyas de mi madre. Cancelé el viaje en crucero por Alaska que Esteban y yo habíamos planeado durante años. Recuerdo la forma en que me miró la última vez que hablamos de ello. Él ya lo intuía, supongo, que la generosidad sin condiciones a veces se paga muy caro. También renuncié a las clases de pintura y a los fines de semana con mis amigas en el taller de cerámica de Lavapiés, porque Clara me pedía que cuidaras a Elías después del colegio. Nadie lo cuida como tú, Iris decía, y eso me bastaba. Yo también quería sentirme indispensable. Pero sentada en ese banco, con el papel arrugado aún en el bolsillo del abrigo, empecé a hacer una lista. Una que nunca había escrito, pero que llevaba años formándose en silencio. Cada cosa que había dado. Cada sueño pospuesto. Cada madrugada compartida con un niño que creía que las madres no se cansaban. Y mientras la lista crecía, algo más crecía con ella. No era rabia. No todavía. Era algo más sutil, más hondo.
como una raíz buscando luz después de años enterrada. Un niño pequeño pasó corriendo frente a mí con un molinillo de colores en la mano. Su madre lo seguía riendo sin verme. No sabían que una mujer estaba allí sentada, derrumbándose en silencio. Y por un instante me vi reflejada en ella. Yo también fui esa madre. También corrí por senderos así con una bolsa llena de toallitas, caramelos y tiritas. También sentí que el amor era suficiente. Pero el amor sin límites a veces se vuelve excusa para que otros dejen de mirar. Me llevé la mano al bolsillo y acaricié la nota con los dedos. La alisé sobre mi regazo. Ya no hay espacio, decía. Y entendí que no hablaban de metros cuadrados. Hablaban de presencia, de incomodidad, de mi edad, de mi voz, de la costumbre de ser útil pero sin molestar. Guardé la nota con cuidado como quien guarda un recibo de una compra equivocada, una prueba silenciosa de algo que no debía repetirse. El sol se escondía, el frío empezaba a trepar por mis pantorrillas, pero no era eso lo que dolía. Lo que dolía era haberme olvidado tanto tiempo, y lo peor era que nadie me lo había pedido. Lo hice sola, porque creí que así se quería. Que así se era buena madre, que el sacrificio venía sin condiciones. Me incorporé lentamente. No sabía aún a dónde iba, pero sí sabía que no volverías a tocar esa puerta. No porque no pudiera, sino porque por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí empezaba a decir que no, y aunque aún no se llamara rabia, ya tenía nombre. Era principio. Aquel estudio no estaba en mis planes. Ni siquiera lo pensé con claridad. Solo sentí cómo mis pies empezaban a caminar en dirección al metro, como si alguien más llevara las riendas, como si la memoria supiera un camino que la razón aún no se atrevía a nombrar. No había pasado por esa calle en más de una década, pero aún recordaba el número 7 esquina con la floristería de eucalipto, y enfrente de la librería que ahora parecía cerrada con carteles desteñidos en la vitrina. Me detuve frente al portón de hierro forjado. El letrero oxidado apenas se leía, pero yo lo reconocí como si lo hubiera visto ayer. Saqué el llavero del bolsillo con dedos torpes por el frío, y allí seguía entre la llave del buzón y la linterna pequeña que Esteban me regaló una Navidad, y que nunca volvió a encenderse, una llave gastada con el metal liso en los bordes de tanto girarla años atrás. La pasé por los dedos como quien lee algo en braille. Era una llave que no tiré, que nunca me atreví a tirar. Subí los escalones despacio. Uno crujía como siempre. El pomo ofreció algo de resistencia, pero la cerradura cedió. El olor fue lo primero que me golpeó: polvo, papel viejo y un leve toque de lavanda seca que había dejado en saquitos entre los cajones. Encendí la luz. Parpadeó una vez antes de iluminar del todo. El estudio era más pequeño de lo que recordaba. Una cama angosta junto a la pared, una cocineta con 2 fogones, un sofá azul descolorido, frente a una ventana con cortinas beige. Todo estaba intacto. Todo era mío. Cerré la puerta y apoyé la espalda en ella por un momento, como si necesitara asegurarme de que nadie vendría a decirme que allí tampoco había espacio. No lloré. No aún. Había algo en esa soledad silenciosa que me sostenía, como si el silencio fuera por fin mío. Fui directo al armario empotrado. En el estante superior, tras una caja de fotos y otra de hilos de bordado, estaba la caja fuerte portátil que Esteban me había insistido en guardar, por si acaso. La bajé con esfuerzo. El código aún lo recordaba: la fecha de nuestra boda, seguida del año de nacimiento de Diego. Giré la perilla. Abierta. Dentro, entre sobres sellados y copias antiguas de escrituras, encontré el documento, el título de propiedad de la casa. Estaba tras nombre de los dos: Esteban e Iris Valdés. Una nota a mano acompañaba la carpeta: acuerdo parcial de titularidad. No se transfiere sin consentimiento firmado por ambas partes. Me senté en el suelo con los papeles extendidos frente a mí. La tinta no se había desvanecido.
La firma de Esteban redonda y segura parecía sonreírme desde la página. Recordé el día que lo firmamos en la mesa de la cocina mientras Diego jugaba con bloques en el suelo. Fue después de un pequeño susto con la salud de Esteban. Él insistió: «No quiero que te quedes sin nada si me pasa algo. Tú has construido esta casa conmigo». Yo en ese entonces me reí. Le dije que era un exagerado. Él me respondió con su típica calma: «No se trata de ahora. Se trata del día que alguien quiera borrar lo que hiciste. Y ese día tendrás esto». No lo entendí del todo. Hasta ahora. Me levanté con esfuerzo y puse agua a servir. El hervidor aún funcionaba. Mientras el vapor subía lento, apoyé la frente en el armario y cerré los ojos. No estaba vencida. Solo estaba despertando. Me senté en el sofá con la taza caliente entre las manos. El calor me devolvía algo. No fuerza aún, pero sí dirección. Tenía un documento. Tenía una llave. Y tenía memoria. No necesitaba más para empezar. Diego nunca firmó la transferencia total. Solo asumió, o le hicieron asumir, que era suya por inercia. Por ser el hijo. Pero la ley, como la memoria, aún me tenía en cuenta. Miré por la ventana. El callejón seguía igual. Faroles parpadeando como pensamientos que van y vienen. Me pregunté cuántas veces pasé por alto señales. Comentarios de Clara, miradas de Diego, pequeñas decisiones disfrazadas de necesidad. Tal vez siempre lo supe, pero quise creer que el amor bastaba para evitar la ingratitud. Dejé la taza vacía en el fregadero y volví al armario. Tomé todos los papeles y los metí en una carpeta. No los leería sola. Necesitaba a alguien que supiera traducir la letra pequeña en certezas. Mañana llamaría a Ricardo, mi antiguo abogado. No hablábamos desde el entierro de Esteban, pero él siempre me trató con una mezcla de respeto y paciencia que no había vuelto a encontrar. Volví a guardar la llave en el bolsillo. Esta vez con intención. Ya no era solo una reliquia. Era una herramienta. Y en ese momento supe que no había vuelto al estudio por refugio. Había vuelto por estrategia. Y por primera vez en semanas dormí. No profundamente. No sin sueños. Pero con una certeza bajo la almohada. Aún no estaba fuera del tablero. Llamé al amanecer. Aún no había luz tras la ventana, pero el cielo ya empezaba a aclarar, como si también necesitara saber que algo cambiaría. Encontré el número de Ricardo en una libreta vieja escrito en tinta azul, junto a una nota que decía «Confianza segura». Dudé antes de marcar. No porque creyera que no me atendería, sino porque sabía que una vez lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. Sonó 2 veces. Una voz somnolienta y grave contestó con la familiaridad de quien recuerda sin esfuerzo: «Carmen». No respondí de inmediato. Respiré hondo. «No, soy Iris», dije con suavidad, como si el nombre aún no me perteneciera del todo. Hubo una pausa breve seguida de una risa cálida. «Iris Valdés. Ha pasado demasiado tiempo. Qué gusto escucharte». Ricardo Gómez había sido nuestro abogado desde que Esteban y yo compramos nuestra primera vivienda. Siempre tenía las manos manchadas de tinta y los anteojos caídos en la punta de la nariz. Era paciente, meticuloso y sobre todo silencioso con sus opiniones. Un hombre que no necesitaba decirte lo que pensaba de ti para que supieras que te estaba observando, con una mezcla de respeto y juicio. Acordamos vernos esa misma tarde en su oficina de siempre, en un viejo edificio de la Avenida Reforma, entre una panadería cerrada y una agencia de viajes con carteles que aún mostraban destinos de los años 90. Llegué con una carpeta bajo el brazo, esa que había armado la noche anterior, con cada documento que encontré en la caja fuerte. El título de la casa, las copias de las escrituras, el acuerdo parcial de titularidad firmado por Esteban. Ricardo me recibió con una leve inclinación de cabeza. Vestía igual que siempre, chaleco de lana, camisa arrugada y esa mirada entre alerta y amable que le conocía desde hacía décadas. Me indicó el asiento frente a su escritorio y se acomodó con lentitud como si el tiempo entre nosotros no hubiera pasado.
Extendí los papeles sobre la superficie pulida de roble. Él no dijo nada al principio. Solo los fue tomando uno a uno, leyendo con cuidado, frunciendo el ceño, de vez en cuando emitiendo pequeños sonidos de aprobación o duda. Sus dedos se movían con precisión marcando líneas con una pluma fuente, que parecían no haber cambiado en 20 años. Yo observaba en silencio sin atreverme a interrumpir. Cada segundo que pasaba era un paso más hacia una verdad que no sabía si quería escuchar. Finalmente alzó la vista. Nunca finalizaron la transferencia, dijo golpeando suavemente el título. Esta cesión parcial nunca se inscribió como traspaso completo. Legalmente, Iris, tú sigues siendo la propietaria principal. Nadie puede venderla, ni siquiera reclamarla. El aire que no sabía que estaba conteniendo salió de mis pulmones en una exhalación larga temblorosa. No era alivio exactamente. Era algo más sutil. Algo parecido a recuperar el peso de tu propio nombre. ¿Y puedo? No terminé la frase. No podía decir desalojarlos aún, no en voz alta. Ricardo comprendió igual. Asintió con gravedad. Podemos presentar una orden de cese inmediato para cualquier intento de venta o modificación del registro. Si deseas proceder con el desalojo, necesitaremos emitir una notificación formal. Legalmente tienes toda la autoridad para hacerlo. Me quedé en silencio. Mis dedos se entrelazaban sobre mi regazo. No sabía si me temblaban de frío o de certeza, porque la decisión ya no era si podía, era si debía. Es mi hijo Ricardo. Lo sé, respondió sin levantar la mirada de los papeles. Pero también eres tú, y tú existes. Has existido todo este tiempo, incluso cuando te hicieron creer que eras prescindible. Cerré los ojos por un instante. Recordé la cara de Diego bajando la vista, la voz de Clara disfrazando el desprecio con lógica. Recordé mis cosas en el césped, el jardín destruido, la caña de pescar de Esteban, partida en dos. Y entonces, lo supe. No se trataba de venganza. Se trataba de volver a ser, de recuperar lo que durante años dejé en manos de quienes nunca aprendieron a cuidar. Se trataba de decir basta, sin necesidad de gritarlo. Quiero empezar el proceso, dije finalmente. Ricardo asintió una vez firme. Empezó a ordenar los documentos, a marcar lo importante con clips, a escribir notas rápidas en su libreta. Su pluma se movía como si ya supiera el camino. Mientras lo observaba, sentí algo moverse dentro de mí. No era rabia, no era miedo. Era una especie de claridad que dolía, sí, pero que también iluminaba. Tomé una copia del título y la deslicé hacia mí. Toqué mi firma con la yema de los dedos. Aún estaba allí, inalterada, como yo. Ricardo levantó la vista. ¿Quieres café? Asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el calor de una taza entre las manos no era para consolarme, sino para sostenerme. Elegí la mesa junto a la ventana. No porque quisiera ver pasar el mundo, sino porque allí la luz entraba en un ángulo preciso, cortando, en líneas rectas, el mantel de cuadros y proyectando mi sombra de forma nítida sobre la silla vacía del frente. Pedí un café solo sin azúcar como lo tomaba Esteban, aunque yo siempre lo preferí con leche. Pero necesitaba algo que me recordara que podía resistir el amargor sin disimularlo. La cafetería era la misma donde Diego venía de niño después del colegio. A veces traíamos un bizcocho, y él dejaba migas por todas partes mientras me contaba su día, como si cada anécdota fuera un secreto que solo yo podía entender. Me pregunté cuántas veces Clara había estado aquí con él, y si alguna vez en alguna mesa le habló de mí con cariño. No me detuve en la respuesta. Llegaron 10 minutos tarde. Clara impecable como siempre, con ese abrigo beige de corte perfecto y el moño bajo que parecía cosido al cráneo. Diego, en cambio, venía con la cara pálida y las ojeras marcadas. Su sonrisa era débil, temblorosa, como una hoja en viento incierto. Clara fue la primera en hablar. Siempre lo era. «Gracias por venir». «Iris», dijo con voz templada cargada de falsa gratitud. «Pensamos que sería bueno aclarar las cosas en persona. Evitar malentendidos». Asentí sin responder.
Observé cómo se sentaban, cómo Clara colocaba su bolso con cuidado a un lado y cómo Diego evitaba mi mirada. Ella sacó un sobre de su bolso y lo puso en la mesa como si ofreciera un regalo. «No lo toqué. Son solo unos papeles», añadió como si eso lo explicara todo. «Una transferencia formal, para que no haya tensiones ni confusiones. Hará todo más fácil. Para todos». Diego asintió en silencio. Clara apoyó las manos una sobre la otra en un gesto aprendido de esos que se usan en negociaciones suaves, pero firmes. No sabían aún que esa no era una mesa de negociación. Era una mesa de cierre. Saqué de mi bolso un sobre más pequeño. Lo deslicé hacia el centro con la misma delicadeza con la que una vez le deslicé una servilleta a Diego cuando le sangraba la nariz en quinto de primaria. «Es un cheque», dije sin teatralidad. «Lo suficiente para 2 semanas en un motel y quizá algunas comidas. Tómenlo como un gesto, no como una obligación». Clara no lo tocó. Lo miró con los labios apretados y la mandíbula tensa. La sonrisa que había sostenido hasta ese momento titubeó. Y aunque la atrapó a tiempo, ya no era la misma. «Iris, por favor», empezó Diego con voz suave, como si aún creyera que la ternura podía deshacer el daño. «He pensado en los papeles», lo interrumpí. «Y he decidido que no voy a firmarlos. De hecho, vayan preparando sus maletas. Tienen 2 semanas para desalojar la casa. Después de eso se iniciará el procedimiento formal». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el pitido de la máquina de café detrás del mostrador y el leve murmullo de un anciano hojeando el periódico en la esquina. Clara apretó los labios. Diego tragó saliva. La escena parecía demasiado real para ellos. Tal vez esperaban lágrimas, un reproche, una súplica, pero no obtuvieron nada de eso. «Sabíamos que sería razonable», dijo Clara al fin, aunque su voz ya no era tan firme. Era más delgada, casi frágil. «Estoy siendo razonable», respondí con calma. Por primera vez en años. Terminé mi café aún caliente, aún amargo. No les ofrecí beber nada. Ni siquiera miré la carta. Esa reunión no era una comida compartida. Era un cierre sin aplausos. Me levanté, ajusté el bolso al hombro y los miré a ambos con una serenidad que me sorprendió a mí misma. «Cuídense», dije sin ironía, sin calor. «Les hará falta». Salí sin mirar atrás. No porque fuera fuerte, sino porque ya no necesitaba ver sus reacciones para saber lo que sentían. Confusión, rabia, quizá miedo, pero también por primera vez límites. Y no míos, suyos. Caminé por la acera con paso firme. El aire frío me rozaba la cara, pero no me importaba. Había aprendido que a veces el dolor no se va. Solo deja de doler en el mismo lugar. Y yo ya no dolía en la casa, ni en la mesa, ni en sus palabras. Ahora dolía en otro sitio. Uno que empezaba por fin a dejar de doler. La mañana estaba húmeda. No llovía, pero el cielo parecía cargar con un peso que no se decidía a soltar. Caminé despacio hasta la esquina lo suficientemente cerca para ver sin ser vista lo suficientemente lejos para no parecer protagonista. Me quedé bajo el viejo roble que aún conservaba los ganchos donde colgábamos farolillos cada 5 de mayo. Ya no lo hacíamos desde que Esteban murió. Nadie los volvió a colgar. Nadie pareció notarlo. Eran las 9:55. El desalojo estaba programado para las 10. Puntuales, como habían prometido, llegaron los 3, el oficial judicial, con una carpeta bajo el brazo flanqueado por 2 agentes uniformados. No venían con agresividad, sino con ese aire impersonal que tienen los que ejecutan órdenes sin margen para opiniones. Subieron los escalones del porche con paso firme. Uno de ellos golpeó la puerta 3 veces. Un ritmo ensayado, formal. Diego abrió. Su rostro se desplomó antes incluso de que hablaran. Los hombros le cayeron hacia adelante como si alguien hubiera aflojado los hilos que lo sostenían. Detrás apareció Clara, en bata con el cabello suelto y los ojos hinchados de no dormir o de llorar. No sabría decir. El oficial comenzó a leer en voz clara pero sin crueldad.
Clara soltó un sonido que no olvidaré, un gemido entrecortado, casi un rugido seco, una mezcla entre incredulidad y rabia. Los vecinos comenzaron a asomarse. Cortinas que se movían con disimulo. Persianas apenas levantadas. Algunos salieron con tazas de café en la mano fingiendo regar plantas o sacar la basura. La señora Juárez se apoyó en el marco de su puerta con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Su marido se asomó desde el interior sin disimulo alguno. El oficial entregó la notificación a Diego, que la tomó con manos temblorosas. No decía nada. No preguntaba nada. Solo miraba el documento como si buscara una cláusula que lo salvara, como si aún creyera que podía cambiar el final con buena voluntad. Clara se dejó caer en el escalón superior. Descalza. El rímel le corría por las mejillas. Estiró una mano para tocar a Diego, pero él no reaccionó. No la apartó, pero tampoco la sostuvo. Me quedé un momento más. Solo un momento. El suficiente para entender que el silencio era más fuerte que cualquier discurso. No necesitaban mis palabras. Ya tenían las suyas. Y en ellas se estaba desmoronando todo lo que habían construido sobre cimientos prestados. No me fui por piedad. Me fui porque ya lo había visto todo. Y porque quedarse sería innecesario. Y yo ya no hacía nada innecesario. Caminé en dirección contraria, alejándome de la escena como quien se retira de un teatro en el último acto, cuando el telón cae y ya no queda nada más por decir. No lloré. No sentí alivio ni orgullo. Solo una especie de vacío silencioso que no pesaba pero tampoco flotaba. Sabía que esa imagen Clara llorando en las escaleras, Diego sosteniendo el sobre como quien carga un fracaso, recorrería el vecindario más rápido que cualquier chisme. Pero no me importaba. No quería su humillación. Quería que quedara claro que no todo se borra, que hay límites, que a veces las madres también se cansan, y sobre todo que quedarse callada no significa estar vencida. Volví al estudio mientras las nubes se rompían por fin y una lluvia fina comenzaba a dibujar surcos en los cristales. Me senté en el sofá con una manta sobre las rodillas. Cerré los ojos y escuché. No el agua, no la calle, sino ese otro silencio, el de adentro. Y por primera vez no me asustó. Era mío. Al día siguiente bajé al colmado de la esquina. No necesitaba nada urgente, pero quería salir. Respirar aire fresco que no pasara por el filtro de los recuerdos. Llevaba puesta una bufanda tejida por mí hace años, una que Esteban siempre decía que olía a a casa. Al entrar la campanita de la puerta sonó como siempre, pero el silencio que siguió fue distinto. No incómodo, más bien contenido, como si las palabras flotaran en el ambiente, esperando permiso para caer. La cajera, una joven que apenas si me saludaba en otras ocasiones, alzó la vista y me sostuvo la mirada. No bajó los ojos como Clara. No fingió sorpresa como Diego. Solo me observó con esa mezcla de respeto y cautela que se reserva para quienes han pasado por algo que nadie termina de nombrar. Sonrió leve como si no supiera si podía hacerlo. Tomé pan, leche, algo de queso. Lo habitual. Cuando me acerqué al mostrador, la chica se inclinó ligeramente, bajando la voz, aunque no había nadie más en la fila. La señora López dijo que los vio llorando en las escaleras. Murmuró como quien comparte un dato sin intención de juicio. Que usted no dijo nada. Solo se fue. No respondí. Solo asentí. Ella bajó la mirada por un instante y al meter las cosas en la bolsa, murmuró casi como quien se hable a sí misma. Después de todo lo que usted hizo por ellos. Esa frase quedó suspendida en el aire. No había tono acusatorio. Era constatación pura. Y bastó. De camino al estudio pasé frente a la casa. No por morbo. Era la ruta habitual. Las persianas estaban bajas. No se oía música ni televisión. Ni siquiera los pasos agitados de Elías, que solía correr de un lado al otro del pasillo. Vi a la señora Juárez en su balcón. Me miró directamente y levantó una mano en saludo. Breve. Preciso.
con el gesto sobrio de quien ya no necesita explicaciones. En los días que siguieron algo empezó a cambiar. No en mí, en el entorno. La señora Gómez, que llevaba años sin mirarme a los ojos porque alguna vez discutimos por la poda del seto, me ofreció un frasco de mermelada casera en la calle. El cartero, que antes dejaba las cartas en el buzón sin saludar, ahora tocaba el timbre y decía «Buenos días», con una claridad nueva. No me buscaban para consolarme, ni para cotillear. Era distinto. Era como si de pronto me vieran. Como si el acto de haber puesto un límite me hubiera devuelto forma y contorno ante sus ojos. No era compasión. Era reconocimiento. Al tercer día fui a la oficina de correos. La señora que atendía a Teresa, una mujer seria con gafas gruesas y voz de humo, me recibió con un comentario seco pero directo. «Por fin alguien hace lo que todas hemos querido hacer alguna vez», dijo sin apartar la vista del matasellos. Sonreí, pero no respondí. No necesitaba decir nada. No buscaba alianzas. Solo escuchaba. Observaba cómo la narrativa comenzaba a girar. Clara ya no caminaba por el barrio con la misma ligereza. La habían visto. La habían escuchado gritar. Y ese sonido, más que cualquier rumor, se había instalado en las paredes de cada casa, en cada escalera, en cada conversación a media voz. Un día, al doblar una esquina, vi a Clara saliendo del mercado. Caminaba rápido. Apretaba la bolsa contra el pecho como si pudiera esconderse detrás de una compra de verduras. Un hombre mayor, que venía en sentido contrario, cambió de acera. Lo hizo con naturalidad, como si simplemente le apeteciera la sombra del otro lado. Pero yo lo vi, y Clara también. La forma en que bajó la cabeza lo confirmó. No me alegré. No me supo dulce. Me supo real. La justicia a veces no necesita tribunales. A veces se teje con gestos pequeños, con miradas sostenidas, con puertas que no se abren y saludos que no se devuelven. Y no busca revancha. Solo equilibra. Me senté esa tarde en el banco del parque, el mismo donde me derrumbé la noche que encontré la nota. Pero esta vez no me encorvé. Me senté derecha, las manos en el regazo, el cuello erguido. No era orgullo. Era algo más sereno, más firme. Miré el cielo. Había nubes, sí, pero también sol. Y pensé, a veces lo único que se necesita para recuperar la dignidad es dejar de pedir permiso para tenerla. Una tarde, al abrir el armario del estudio, en busca de una manta, encontré la caja. Estaba en el estante superior, cubierta de polvo, pero intacta. Una caja de cartón firme con bordes deshilachados y una cinta azul que se había soltado por un lado. La bajé sin pensar demasiado, como si mis manos recordaran el camino antes que mi conciencia. La coloqué sobre la mesa con cuidado, como quien abre un cofre lleno de secretos que no dan miedo, solo respeto. Dentro estaban los retazos. Cuadrados, triángulos, algunos irregulares, otros doblados aún con alfileres puestos. Telas suaves gastadas con estampados que me devolvieron rostros, olores, estaciones enteras. Había pedazos de un vestido que usé en el cumpleaños número 3 de Diego, a rayas celestes, una blusa que Esteban adoraba, porque decía que resaltaba a mis ojos una tela de sábana con dibujitos de estrellas, la misma con la que cubríamos el sofá, cuando Elías venía a dormir la siesta de niño. Todas ellas estaban allí, fragmentadas, desconectadas, esperando ser unidas. No supe bien por qué lo hice. Solo empecé. Abrí la vieja caja de costura, desenredé un ovillo de hilo blanco y enhebré la aguja con la lentitud de quien no tiene prisa. Corté el primer trozo, lo alisé con la palma y di la primera puntada. El hilo tensó la tela dibujando una línea donde antes no había nada, y así, sin plan previo, comencé a coser mi colcha. No lo hacía por nostalgia, ni por terapia. Lo hacía porque mis manos lo necesitaban, porque llevaba demasiado tiempo sosteniendo cosas que no me pertenecían, silencios, responsabilidades, heridas heredadas. Esta vez, cada puntada era mía, elegida, precisa, no perfecta pero firme.
y cada una me devolvía un poco de algo que ni siquiera sabía que había perdido. Me pasé horas en esa mesa con la lámpara apuntando directo a las manos y la radio encendida con volumen bajo, dejando que alguna voz lejana llenara los huecos del silencio. No lloraba. Ni me reía. Solo cosía. En algún momento, sin darme cuenta, empecé a hablarle en voz baja a Esteban. Comentarios simples. ¿Te acuerdas de esta tela o...? Siempre dijiste que no tenía paciencia, ¿eh? No esperaba respuesta. Y sin embargo sentía que estaba allí, no como presencia fantasmal, sino como certeza tranquila, como base. Una noche, mientras un viento ligero agitaba las cortinas, me detuve y observé lo que llevaba avanzado. No era una colcha bonita. Ningún jurado de feria artesanal le daría un premio. Pero era mía, con cortes torcidos, puntadas, dobles bordes remendados. Cada trozo decía algo. No sobre Diego ni sobre Clara. Decía algo sobre mí. Recordé que antes de ser madre, antes de ser esposa, yo tenía manos inquietas y ojos curiosos. Me gustaba crear, jugar con colores, probar texturas. Estudié diseño textil 2 años antes de dejarlo para cuidar a mi madre enferma. Nunca volví a retomar los estudios. Nunca lo lamenté. Hasta ahora. Porque ahora comprendía que dejar cosas atrás por amor no es el problema. El problema es olvidar que también somos merecedoras de un espacio propio. De una historia propia. No en función de otros. No como satélites girando alrededor de hijos o maridos, sino como cuerpos completos con centro y con dirección. Cada día cosía un poco más, no rápido, no con técnica, pero constante, una puntada a la vez. A veces al terminar un cuadrante, me detenía hasta acariciarlo como si pudiera devolverle la vida a lo que representaba. En una esquina bordé mis iniciales, no como firma, sino como afirmación. Como quien dice, aquí estoy. Y esto también soy yo. Un sábado por la mañana, mientras planchaba uno de los bordes, sonó el teléfono. Era Ricardo. Me dijo que el papeleo final de la propiedad ya estaba en orden. Que ahora la casa figuraba legalmente como enteramente mía. Podía venderla, donarla, hacer lo que quisiera. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Y qué quiere hacer Iris?, preguntó él. Miré la colcha extendida sobre la mesa con todas sus costuras imperfectas y su belleza honesta. La respuesta no fue inmediata, pero tampoco tardó en llegar. Quiero que esta historia termine como empezó. Con decisión. Ricardo no preguntó más. Solo dijo que estaría preparado para lo que hiciera falta. Y lo supe con una claridad absoluta. No me ibas a quedar con esa casa. No porque no pudiera, sino porque no la necesitaba. Porque lo único que me había sostenido durante todos esos años no eran los muros, ni el jardín, ni los muebles. Era la certeza de haberlo dado todo, incluso cuando nadie lo notó. Y ahora por fin me tocaba darme algo a mí. Seguí cosiendo ese día hasta que la luz de la tarde empezó a declinar. El hilo se enredó varias veces. Me pinché los dedos. Pero no paré, porque esa colcha no era una prenda para cubrir. Era un mapa. El mapa de una vida que por primera vez se tejía sin pedir permiso. Cuando terminé la colcha no la doblé para guardarla ni la puse a los pies de la cama como algo terminado. La extendí sobre la mesa del estudio y la observé bajo la luz natural que entraba por la ventana. El peso de la tela me habló no con palabras, sino con presencia. Era una manta, sí, pero también era testimonio. De una vida, de muchas. Porque mientras cosía me fui dando cuenta de que la historia que contaba no era solo mía. Era también la de otras mujeres que, como yo, dieron todo esperando que con eso bastara. Que el amor fuera correspondido. Que el sacrificio tuviera retorno. Y al final, solo obtuvieron silencio. Durante días caminé por la ciudad sin rumbo fijo. Observé las fachadas, los anuncios pegados en farolas, los bancos ocupados por ancianas con bolsas llenas y miradas vacías. Escuché conversaciones en la cola del mercado, en el consultorio, en la parada del autobús.
Historias que no eran mías, pero que conocía como si lo fueran. Una mujer contaba que su hijo no le hablaba desde que no le firmó un aval. Otra decía que su hija la tenía solo por si acaso, en un cuarto al fondo de la casa. Ninguna alzaba la voz. Ninguna se quejaba. Solo contaban. Como si la resignación fuera un idioma que se aprende sin querer. Volví al estudio una tarde con una idea clara. Me senté frente a la colcha y pasé los dedos por las costuras. Luego tomé el teléfono y marqué el número de Ricardo. Atendió con su tono habitual, sobrio, contenido. «Sí, quiero donar el dinero», dije sin preámbulos. Hubo un silencio breve al otro lado. «¿A qué te refieres exactamente?» «Iris la casa. Quiero venderla y donar el dinero. Todo. A organizaciones que trabajen con mujeres mayores. Mujeres como yo. Como tantas otras. Las que ya no tienen a dónde ir. Las que fueron útiles hasta que dejaron de ser convenientes». Ricardo suspiró. No de desacuerdo, sino de peso. Como si hubiera estado esperando ese giro, pero aún así le costara digerirlo. «Sabes que nunca te lo van a perdonar», dijo con voz baja. «Nunca se les pidió que lo hicieran», respondí sin dudar. El proceso legal fue rápido. Ricardo se encargó de todo. Pusimos la casa en venta y localizamos 3 fundaciones distintas que ofrecían refugio, asesoría legal y apoyo psicológico a mujeres mayores en situación de abandono o vulnerabilidad. Una de ellas llevaba el nombre de una enfermera jubilada que había muerto sola sin familia, pero cuyo testimonio inspiró a otras a no callar. Me reuní con la directora en una cafetería sencilla. Me miró a los ojos sin compasión, solo con reconocimiento. «¿Por qué nosotras?», me preguntó al final de la conversación. «Porque ya es hora de que alguien elija a las que nunca fueron elegidas», respondí. Volví al estudio esa noche y me senté frente a la colcha. Pensé en Diego, en Clara, en Elías. No con odio, no con nostalgia, solo como si fueran nombres que pasaban por mí como trenes que ya no se detienen. No me debían una disculpa. Yo tampoco les debía continuidad. Una vecina me dejó una planta en la puerta con una nota: «Por si quiere llenar de verde lo que otros dejaron gris». La regué sin decir palabra. No por ella, sino porque era verdad. Había espacios en mí que se estaban abriendo y necesitaban raíces nuevas. El día que firmé la venta llevé la colcha conmigo. Ricardo me ofreció su oficina. Me sirvió un té de jazmín. Mientras firmaba los papeles, él me observaba con esa mezcla de admiración y perplejidad que uno reserva para los actos simples, pero imposibles. «¿Estás segura?» «Estoy decidida». Terminamos el trámite sin ceremonias. Me entregó una copia de cada documento. Me fui caminando. La ciudad seguía siendo la misma. El ruido, el tráfico, los escaparates llenos de cosas que nadie necesita. Pero yo no era la misma. Y eso bastaba. Esa noche me envolví en la colcha. No como escudo ni como consuelo. Como quien se envuelve en su propia historia. Una historia remendada, sí, pero digna. Una que al fin no necesitaba aprobación. Y mientras cerraba los ojos pensé que me recuerden si quieren, que me juzguen si pueden. Pero esta vez no cedí. Esta vez elegí. Era sábado por la tarde y la ciudad parecía contener la respiración entre semana y semana. El estudio estaba en silencio con la colcha doblada sobre el respaldo del sofá y una taza de té tibio olvidada en la mesa. Estaba leyendo un libro que no lograba concentrarme en absoluto cuando sonó el teléfono. El número no estaba guardado, pero lo reconocí. O más bien lo intuí. Respondí con cautela, la voz medida. «¿Hola?» Al otro lado un silencio breve. Luego una respiración. Y entonces una voz joven quebrada por algo que no era exactamente miedo, pero sí inseguridad. «Abu, soy yo. Soy Elías». Cerré el libro sin ruido. El corazón me dio un pequeño vuelco, no de emoción, sino de alerta. Como si mi cuerpo supiera que esa llamada no era inocente, que en ella latía algo más grande que la voz de un niño. «Hola, Elías».
Respondí sin dulzura forzada, sin dureza tampoco. ¿Estás bien? Sí, dijo rápido. Solo quería saber por qué te fuiste así. Nadie me explicó. Mamá dice que estás enfadada. Papá no habla. Y yo no entiendo. Antes venías por las tardes. Me ayudabas con los deberes. Hacíamos galletas. ¿Hice algo mal? La pregunta me atravesó. Porque no venía con reproche. Venía desde la confusión genuina de un niño que aún no entiende que los adultos también pueden fallar. Que hay líneas que una vez cruzadas no se pueden borrar con abrazos ni con recuerdos compartidos. Respiré hondo. No quería mentirle, pero tampoco quería que cargara con culpas que no le correspondían. No hiciste nada mal. Elías, dije con voz baja, cuidando cada palabra como si tejiera una frase que debía sostenerse sola. A veces los adultos toman decisiones que los niños no entienden. Y a veces esas decisiones son necesarias aunque duelan. Pero yo te echo de menos, Abu. Mucho. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera la tarde empezaba a enfriarse. Un perro ladraba a lo lejos y una pareja discutía en el piso de arriba. Todo seguía su curso ajeno a ese hilo invisible que conectaba a Yiktula, un nieto, con una abuela herida. Me apoyé en el marco y dejé que el frío me ayudara a ordenar lo que venía. Cuando seas mayor, le dije, entenderás lo que es el respeto. No el de decir por favor o gracias, sino el de ver a las personas por lo que son, no solo por lo que dan. Y sobre todo entenderás que a veces quererse mucho no alcanza, si no se cuida ese respeto. Elías no respondió de inmediato. Podía imaginar su expresión, cejas fruncidas, labios apretados como cuando resolvía un problema de matemáticas que se le resistía. ¿Vas a volver?, preguntó al fin bajito. No lo sé, contesté con honestidad. Tal vez algún día, pero no ahora. Ahora estoy aprendiendo a cuidar de mí. Algo que dejé de hacer durante mucho tiempo. Escuché su respiración. Luego un susurro. Te quiero, Abu. Tragué saliva. Y yo a ti, Elías. Mucho. Colgó sin decir adiós. No lo culpé. Era demasiado para un niño de 10 años. Demasiado para cualquiera. Cerré el teléfono y me quedé en la ventana un rato más. Pensé en la línea frágil entre protección y abandono. En cómo las decisiones más justas a veces duelen más que las equivocadas. En qué legado le dejaba a mi nieto. No en herencias materiales, sino en principios. No podía evitar que otros le contaran su versión. Que Clara reescribiera la historia a su manera, que Diego llenara los huecos con silencios cobardes. Pero yo podía dejarle una línea firme, un ejemplo vivo, la de una mujer que un día dijo basta. Que se levantó de la mesa donde ya no era bienvenida. Que no dejó de querer, pero sí dejó de ceder. Volví a sentarme frente a la colcha. La acaricié con la palma abierta como si pudiera transmitirle lo que no supe decir en voz alta. Pensé en todas las abuelas que nunca pudieron explicar su ausencia. En todas las mujeres que desaparecieron de pronto porque no encontraron forma de quedarse sin perderse. Yo sí la había encontrado. Y aunque Elías no pudiera entenderlo aún un día, ojalá lo haría. La llamada de Ricardo llegó un miércoles por la mañana. Yo estaba doblando ropa mientras la radio murmuraba noticias sin urgencia cuando su nombre apareció en la pantalla del móvil. Respondí sin pensarlo, como quien ya sabe que no será una conversación tranquila. Iris dijo sin rodeos. Clara presentó una demanda. Me quedé en silencio. No por sorpresa, sino porque en el fondo una parte de mí lo había anticipado. Había algo en su mirada aquella tarde en la cafetería cuando le entregué el sobre con el cheque que no era resignación. Era estrategia en pausa. Y ahora se activaba. ¿Qué alega?, pregunté finalmente. Abandono psicológico hacia tu nieto, respondió Ricardo con tono medido, sin dramatismos. Y una solicitud para revisar tu capacidad legal citando episodios de inestabilidad emocional. Presentaron informes de una supuesta terapeuta. Pero al revisar los documentos encontramos irregularidades.
Fechas que no coinciden. Firmas dudosas. Me senté. La ropa quedó olvidada sobre mis piernas. Cerré los ojos por un instante. No era ira lo que sentía. Era una decepción seca, una que no dolía como antes. Había aprendido ya que hay personas que al sentirse expuestas, prefieren destruir antes que aceptar. ¿Va en serio?, pregunté. Lo suficiente para obligarnos a responder, dijo él. Han solicitado una audiencia preliminar. Pero Iris, escucha esto. No es sobre Elías. Es un intento de dañar tu reputación, de invalidarte como figura moral y legal. Saben que no pueden recuperar la casa, pero quieren que te vean como inestable, como alguien que perdió el juicio. Es venganza. No lo dijo con pena, lo dijo con claridad. Y esa fue su forma de mostrarme respeto, de no tratarme como víctima, sino como parte activa de lo que vendría. Respiré hondo. Apreté los dedos sobre el borde del sofá. No iba a quebrarme. No esta vez. Entonces nos preparamos, dije. Como siempre, esa misma tarde nos reunimos en su despacho. Ricardo había reunido toda la documentación, informes médicos, registros bancarios, certificados de propiedad, incluso cartas antiguas escritas por Esteban, donde hablaba de mi lucidez y capacidad para gestionar nuestras finanzas. Nada se dejaba al azar. Pero él sabía, y yo también, que no era un juicio de datos. Era un juicio de imagen, de percepción. Clara quería poner una duda en el aire y dejar que los demás la alimentaran. Iremos con calma, me dijo mientras revisábamos las carpetas. Tú hablarás solo lo necesario. Yo me encargaré de desmontar la narrativa. Pero prepárate para escuchar cosas que duelen. Van a intentar provocarte. Asentí. Sabía que vendrían frases como no apta para cuidar de sí misma, conductas erráticas, aislamiento voluntario. Lo sabía porque yo también había aprendido a usar palabras como defensa y sabía lo afiladas que pueden ser. El día de la audiencia me vestí con la misma sobriedad con la que uno se viste para cerrar una etapa. Pantalón oscuro, blusa sin estampado, el cabello recogido. No para parecer otra, sino para recordarme que aún era yo. Firme. Íntegra. Clara llegó con un abogado joven, traje caro y expresión ensayada. Ella estaba impecable como siempre, y sin embargo algo en su postura era distinto. Una tensión en los hombros. Una rigidez forzada. Diego no apareció. No supe si por vergüenza, por cobardía o por complicidad pasiva. Pero su ausencia habló. La sala era pequeña, apenas 2 bancas al fondo. Un juez de rostro cansado nos pidió brevedad y respeto. Ricardo tomó la palabra primero. Expuso hechos, fechas, documentos. Todo sin adornos, sin ataque. Luego habló el abogado de Clara. Usó palabras como abandono emocional, ruptura afectiva, impacto en el menor. Intentó sonar objetivo. Pero cada frase era un bisturí dirigido a desangrar una historia que no le pertenecía. Cuando llegó mi turno, no miré a Clara. Miré al juez. No soy perfecta, dije con voz clara. Pero estoy aquí porque me cansé de ser invisible. Porque una madre que pone límites no está enferma. Porque una abuela que decide proteger su dignidad no está huyendo de nadie. Está volviendo a sí misma. Silencio. Ni siquiera la máquina de aire acondicionado se atrevió a soplar. El juez asintió y pidió tiempo para revisar los documentos. La audiencia se cerró sin decisiones inmediatas. Salí del tribunal con los pies firmes. Clara ni siquiera me miró al cruzarnos. Su abogado le hablaba al oído con rapidez. No me detuve, no necesitaba celebrarlo. Porque sabía que pasara lo que pasara a ella, ya había perdido algo más valioso que un juicio, había perdido el beneficio de la duda. Y yo, por fin, había recuperado la certeza de mi voz. La segunda audiencia fue programada con rapidez. Apenas una semana después de la primera, Ricardo me dijo que eso era buena señal, que el juez quería cerrar el caso
antes de que se volviera un teatro familiar. Yo asentí, pero sabía que aunque la ley fuera rápida, la memoria era lenta, y que lo que se jugaría en esa sala no era solo un dictamen legal, sino una redención íntima. Una afirmación. No para los otros. Para mí. Volvía a elegir ropa sobria, el mismo bolso de siempre. Nada nuevo, nada brillante. No tenía que demostrar cordura con color ni carácter con joyas. Tenía mi voz. Y esta vez eso bastaba. La sala estaba más llena. Un par de asistentes judiciales, una mujer sentada al fondo tomando notas, y para mi sorpresa Diego. Llegó con expresión tensa, el rostro pálido. Se sentó junto a Clara sin tocarla, sin mirarla demasiado. Clara, por su parte, vestía de gris claro, maquillaje impecable, postura recta. Pero sus manos temblaban apenas, y su sonrisa era un reflejo mal colocado. No iluminaba, solo se sostenía. El juez, un hombre mayor con gafas delgadas y gesto atento, pidió orden y claridad. Comenzó Ricardo. Breve. Con la serenidad del que sabe que la verdad, esta vez, no necesita disfraz. Presentó nuevos documentos, el historial médico de Iris completamente limpio, el registro de ingresos bancarios, la carta firmada por la directora de la fundación beneficiaria de la donación. Todo en regla, todo impecable. Luego habló el abogado de Clara. Repitió las acusaciones. Habló de ambiente emocionalmente hostil, de ruptura de vínculos afectivos esenciales para el menor, de conducta errática postergada. Sonaba convincente. Pero al final los datos no lo sostenían. Era un andamiaje sin suelo. El juez pidió entonces que se escuchara a las partes directamente. Clara habló primero. Su voz firme al principio empezó a quebrarse a medida que intentaba sostener la narrativa. Dijo que siempre había querido integrar a Iris, que su hijo adoraba a su abuela, que el dolor del niño la había obligado a actuar. Mencionó episodios de distanciamiento emocional, sin precisar fechas. Declaró que había visto a Iris aislada, ensimismada, desorientada. Cuando el juez le preguntó si contaba con testigos externos, titubeó. Diego fue llamado a responder. Se levantó con torpeza. Evitó mi mirada. Lo conocía tan bien que pude notar desde el primer segundo que no quería estar ahí. El juez le pidió que confirmara si había presenciado algún episodio que justificara la denuncia. Diego abrió la boca, la cerró, y luego dijo: mi madre ha sido exigente, a veces callada, pero nunca inestable. La sala se quedó quieta. Clara lo miró con horror. Diego evitó su mirada. El juez alzó una ceja. ¿Entonces no apoya la acusación? Apoyé la decisión de proteger a mi hijo, pero no esta forma, añadió él sin elevar la voz. Esa frase bastó. Ricardo lo notó. Yo también. Clara, en cambio, apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Y entonces, por primera vez, se quebró. No con un grito ni con histeria. Fue más sutil. Los ojos se le llenaron de lágrimas, el labio inferior le tembló. Y antes de que el juez siquiera hablara, su cuerpo empezó a encogerse en sí mismo. Bajó la cabeza. Lloró. No por arrepentimiento, sino por la derrota pública. El juez no hizo espectáculo. Revisó los papeles unos minutos más, pidió confirmación de los sellos y firmó un dictamen breve. Se archiva la causa. No hay fundamentos suficientes para continuar con el proceso. Todo intento de revisión adicional será considerado litigio temerario. Clara sollozó más fuerte. Diego no la miró. Ni la tocó. Se quedó sentado mirando un punto fijo en el suelo. Tal vez su infancia. Tal vez su conciencia. Yo me mantuve firme. No sonreí. No suspiré. Solo asentí con la cabeza agradeciendo al juez, con una educación que no necesitaba traducción. Al salir, Ricardo me puso una mano en el hombro. Esto fue más que un juicio, dijo. Lo sé, respondí. Fue una forma de limpiar el nombre que me negaron en casa. No volví la vista atrás. No vi si Clara me miraba desde el pasillo, si Diego intentaba alcanzarme. No quería llevarme imágenes que pesaran. Ya había cargado suficientes.
Salí al sol de mediodía con la misma serenidad con la que una se quita el abrigo cuando el invierno por fin empieza a irse. Y por primera vez en años supe que la historia de mi vida ya no la estaba contando otra persona. Ahora la contaba yo. Volví al estudio sin prisa, con pasos lentos pero firmes, como quien ya no huye de nada, ni siquiera del silencio. Había algo en el aire de ese mediodía que no se parecía a la victoria, sino a la limpieza, una ligereza en los hombros, una ausencia de ruido interno. No era felicidad, no todavía, pero sí era paz. Abrí la puerta con la llave que nunca cambié, y el olor familiar del espacio me envolvió. Polvo leve, tela guardada, madera tibia por el sol que entraba oblicuo por la ventana. Dejé el abrigo colgado en la silla y me acerqué a la mesa, donde aún reposaba la colcha. No la había tocado desde la última puntada antes del juicio. No por miedo, solo porque sabía que debía terminarla en otro tiempo bajo otra luz. La extendí con cuidado. El borde quedaba pendiente, solo un pequeño tramo sin cerrar, como si algo en mí ya hubiera previsto que ese último gesto debía hacerse después. Después de la palabra dicha en voz alta, después de la herida nombrada, después de recuperar el nombre propio sin pedirlo prestado. Tomé hilo nuevo, una aguja fina, y me senté frente a ella. Las manos ya no temblaban. Cosí sin apuro, respirando hondo, dejando que cada puntada anclara no el pasado sino el presente. Al llegar al último nudo me detuve un instante. Lo até con firmeza. Corté el hilo y lo guardé. Luego preparé té, el de jazmín que a Ricardo le gustaba. Lo invité esa tarde, no porque necesitara cerrar nada con él, sino porque sabía que también le debía ese pequeño gesto, compartir la calma después de la tormenta. Llegó puntual con su carpeta y habitual bajo el brazo, aunque ya no traía papeles nuevos. Se sentó en su lugar de siempre al otro lado de la mesa y aceptó la taza con un asentimiento silencioso. «No sé si esto es un final», dijo después de un sorbo. «Pero sí sé que es otra cosa. Es un comienzo con las manos vacías», le respondí. «Y eso a veces es lo más limpio que una puede tener. No hablamos mucho más. No hacía falta. El silencio ya no era una amenaza. Era compañía. Cuando se fue me quedé sola mirando cómo la luz del atardecer se posaba sobre los bordes cosidos. Caminé hasta el armario y saqué una caja pequeña de madera. Dentro, entre cartas antiguas y algunas fotografías, estaba la de Elías, 5 años, camiseta con una estrella dibujada a mano, los ojos iluminados por la sorpresa, las manos alzadas como si intentara atrapar un recuerdo. La miré largo rato, no con tristeza, sino con el anhelo tranquilo de quien sabe que el amor no se borra, aunque a veces se aparte. Luego la dejé sobre la mesa junto a la colcha. Me acerqué a la ventana. Afuera la calle vibraba con su ritmo habitual. Una madre empujaba un carrito. Un adolescente hablaba por teléfono riendo. Una pareja mayor caminaba en silencio con las manos apenas rozándose. El mundo seguía. Y yo también. Me serví la última taza de té, la llevé conmigo al sofá. Y antes de sentarme, acaricié la tela terminada una vez más. Cada retazo hablaba de algo que no volvería, pero que tampoco quería olvidar. No eran homenajes, eran marcas. Trazos de una vida cosida con esfuerzo, amor y ahora límites. Me cubrí con la colcha. No por frío, por pertenencia. Miré de nuevo la foto de Elías y esta vez no me pregunté si me buscaría, si entendería, si me recordaría. Solo pensé en lo que ya era cierto. Y entonces, sin dramas, sin lágrimas, dije en voz baja: «Me extrañarán». Pero solo porque al fin dije que no. No me sentí vengada. No me sentí fuerte. Me sentí libre. Y por primera vez, eso bastaba. Cerré los ojos. Afuera el día se deshacía con lentitud. Dentro todo estaba en su lugar.